Vamos a tener seguramente una actualización de todo lo que está ocurriendo con el caso Cecilia, que ya estuvo Coco Ramón con nosotros hablándonos de Argentina, y que además también todavía nos queda mucho material para, bueno, analizar la actualidad. A ver, Soplan vientos liberales. Es el nombre del libro que presenta Ricardo Guillermo Caíto Leconte. Acá está el libro, lo estoy mostrando. Ricardo Caíto Leconte es un joven dirigente del Partido Liberal, es hijo del exgobernador Ricardo Leconte, es director del Club de la Libertad en Corrientes y ha tenido la gentileza de compartir una charla con nosotros que nos parecía muy oportuna, independientemente del libro, por todo lo que está pasando con la actualidad y por, bueno, los debates que la sociedad argentina está planteando de cara al futuro cercano. Caíto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás vos? Muy bien. Un gusto estar acá y bueno, gracias por el espacio. Soplan vientos liberales. Esto, sí, para vos, como título, independientemente del libro, ¿es un resumen de la actualidad? Yo decía hace unos días, conversando con Diego, que me parece que independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con Javier Milei en lo que plantea, una de las cosas importantes que va a dejar como legado es que para la gente, en términos consuetudinarios mayoritariamente, cuando decimos la gente por ahí hay que ser más preciso, sí, se terminó la supuesta superioridad moral de la izquierda sobre la derecha para discutir bienestar. Y creo que eso es positivo, porque la gente está poniendo a prueba a todos los protagonistas respecto de propuestas y de la efectividad de las mismas. Así es. ¿Así lo sentís? Así lo siento, así lo siento. Yo entiendo que puedo decir la derecha, yo digo el liberalismo. Sí. El liberalismo es una... ¿El liberalismo es de derecha? Depende, en Estados Unidos el liberalismo es de centro-izquierda. Por eso, esa es la... Bueno, nosotros, el liberalismo es el respeto de las libertades individuales, sí, en principio. Sí. Tiene, Alberto Venegas Lin tiene una frase o una descripción del liberalismo que es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, pero basado en la libertad económica y en la posibilidad de cada uno hacer lo suyo, digamos. Eso, y ponen al liberalismo como que es como decías vos, la izquierda tiene un aura moral mucho mayor o superior al liberalismo. Y el liberalismo es el que ha dado en el transcurso del tiempo respuestas a los problemas de la gente. John Locke, uno de los padres del liberalismo, es el primero que se pone a escribir, siendo empleado de Guillermo de Orange, se pone a escribir sobre la libertad individual y el fin del absolutismo. Eso es un aporte del liberalismo, no es un aporte de la izquierda, por llamarlo, o del socialismo, que no existían en esa época. Esos es que lo de izquierda y derecha ya sabemos cuándo nació. Claro. Pero, debate parlamentario y después, una ubicación en el recinto. Y después, el avance de la humanidad fue producto de las libertades individuales, de las posibilidades. En los partidos, en los países socialistas, la gente se tiene que preocupar de qué comer o preocuparse de su libertad individual, de no caer preso. Los periodistas de ver qué dicen y qué no dicen en los totalitarismos. En el liberalismo, el periodista dice lo que quiere, cuándo quiere, cómo quiere. El que tiene ganas de llevar adelante un proyecto no está pensando qué va a comer mañana, porque eso tiene resuelto. Está pensando en hacer celulares, en baterías, en una cantidad de cosas, me refiero a la tecnología, porque tiene resuelto otras cuestiones. El liberalismo ha sacado de la pobreza a más en los últimos años a 400 millones de personas en China, por ejemplo, que entendió que a través del libre comercio estaba la solución a los problemas de la gente. Siguen teniendo problemas totalitarios ellos en la cuestión política, pero en la cuestión de la oferta y la demanda, de la posibilidad de comerciar libremente entre la gente, entre los pares, ellos se dieron cuenta que ahí está la solución a los problemas. Es una tarea pendiente de los liberales argentinos despegarse de esa década donde se aplicaron políticas liberales, estoy hablando de la década del 90, y que no se dejó ver lo bueno del liberalismo con los hechos de corrupción. Es una cuenta pendiente de eso, porque vamos a partir de una base. La Argentina, como sociedad, como país, como nación,
nació al amparo de una constitución liberal, nació al amparo de los padres fundadores que tenían esa ideología. El principio, el despegue de la República estuvo precisamente en base a las políticas liberales. Está bien, existían desigualdades y demás que después se fueron acomodando, pero digo, el liberal argentino, volviendo a la pregunta inicial, ¿debe superar, debe tratar de revertir esa imagen? Le agrego algo a lo que dice Diego, A ver. que esa es una opinión personal en base a los números. En esa década el menemismo practicó un liberalismo, un proceso de apertura, pero mantuvo el altísimo gasto público. Entonces, habría que abrir algún paréntesis respecto de lo que fue verdaderamente una política liberal. A eso quiero llegar como conclusión a la pregunta de Diego. Pero uno tiene que hacerse análisis de todas las situaciones. Pero el menemismo aplicó algunas teorías liberales, la privatización de empresas, pero como decís vos, no atacó el gasto público, al contrario, fue un populismo también en ese aspecto, que es lo que nos llevó a la crisis. Lo que habla Javier Milei todos los días es: hay que achicar el Estado, hay que gastar menos, hay que tener un gasto más eficiente. O sea, esas son las políticas del liberalismo. Pero el liberalismo practica valores. ¿Cuáles son los valores? Defender la Constitución, las libertades individuales, la vida primero, la libertad, la lucha contra la corrupción. Eso es fundamental en un Estado liberal, que la justicia funcione, que el que hace algo las pague y uno pueda vivir en un clima de armonía. Pero los padres fundadores, como dice Diego, nos permitieron a la Argentina en 35 años aplicando la Constitución. Cuando se aplica la Constitución, los actores eran los mismos. Estaba Urquiza en el 30 de abril del 53, y Mitre, y Sarmiento, y Alberdi, y el 1 o el 2 de mayo ya aprobada la Constitución, seguían siendo los mismos actores. Lo que cambiaron fueron las reglas de juego, la seguridad que nos daba la Constitución, y en 35 años nos convertimos en uno de los mejores países del mundo, con mejor PBI por persona. Y lo que nosotros... con medidas relevantes posterior a la Constitución, como la ley 1420, por ejemplo, que fue clave para ese despegue, ¿no? No, por supuesto. Y la educación, todo eso tiene que ver con un desarrollo de las libertades individuales. Por eso, no sé por qué a veces se pone como contradictorio. Y en ese tiempo, más de 10 millones de personas vinieron al país. De 700 kilómetros de vías férreas que había en el país, pasamos a tener 28.000 kilómetros. Hoy no hacemos tantas cantidades de vías férreas en Argentina como lo hacíamos hace 150 años. Vencimos el analfabetismo en el año 1870, el 70% de la gente era analfabeta, y en el año 1910 eso había bajado a un 12%. Caíto, en las últimas horas hemos visto a dirigentes del Partido Liberal decir que van a respaldar a Patricia Bullrich en las PASO. Sí. ¿Cuál es tu postura individual respecto de qué candidato te gusta? Te escuché nombrar a Milei, pero en algún momento me dijiste: a mí me gusta López Murphy, lógico. También te gustaba Espert en algunas ideas. Sí. Hay varios referentes del liberalismo y no parecen ser lo mismo, porque tanto Espert como López Murphy ponen reparos fundamentalmente en la idea de la dolarización, por ejemplo, que plantea Milei. Sí. ¿Vos cómo ves el tema? Yo veo bien que se discuta. Tengo mis cuestiones con respecto a lo que planteó el partido. El partido tiene que decidir la alianza en la que va a estar, pero no puede decir institucionalmente a qué candidato acompaña. Sí, me lo dijeron otros dirigentes también. En el partido hay 40.000 afiliados y cada uno puede, dentro de la alianza, tomar la posición que quiera e ir a las PASO. Bueno, identificando el tema por alianzas, ¿qué pensás? Yo pienso que el aporte de Javier Milei es fundamental para el nuevo tiempo, como dice mi libro, de los vientos liberales. Muchos dirigentes de Juntos por el Cambio y del peronismo están hablando de bajar el gasto público, el mismo Massa lo hace, de bajar el gasto público, de ordenar las cuentas, de luchar contra la corrupción. Es una cantidad de temas que Javier puso en agenda. Hoy se están discutiendo en otros. Rodríguez Larreta el otro día hablaba de bajar las tasas en Buenos Aires a pesar de las retenciones que le hacía el gobierno nacional de los fondos, pero habla de bajar las tasas, de devolverle el dinero al contribuyente, y se habla de que el dinero quede en manos del contribuyente y no en manos del Estado, que discrecionalmente después los utiliza. O sea,
la discusión que planteó Javier es fundamental. Lógicamente que Esper y López Murphy tienen un planteo similar con algunas... Nadie apoya, matices. con algunos matices, nadie está de acuerdo un 100% con ningún candidato. De cualquier partido, los peronistas no están 100% de acuerdo con uno u otro candidato, los liberales no están de acuerdo con otro. Pero yo creo que la discusión de Javier ha sido fundamental para instalar el tema liberal y la discusión de ciertos temas en la Argentina. ¿A vos te hubiera gustado que el liberalismo de Corrientes respalde a Javier Milei? A mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido una discusión un poco más No amplia. se dio. No se dio. Se inició la convención, habló una persona, estableció cuál era el rumbo que tenía que tener el partido y se votó por unanimidad. Yo no fui partícipe de la convención. De todas formas, así como relatás, da la sensación de que la inmensa mayoría quería jugar conjunto por el cambio. Sí, da la impresión, pero en realidad de titulares solamente estuvieron 38 titulares y ¿Sobre los demás cuántos? fueron suplentes sobre 109. Pocos, ¿eh? Sí, tengamos en cuenta que se votó un día antes, hay dirigentes que estaban con el tema de todavía las elecciones, hay una cantidad de cosas, pero en el partido no se discutió. No hubo la posibilidad de plantear otras cuestiones, se votaron por unanimidad. Está muy crítico con el Partido Liberal de Corrientes. Sí, yo estoy muy Desde hace crítico. muchos años ya, ¿no? Mira, yo escuché en la convención, yo no participé, me dijeron que los oradores hablaban de las ideas liberales. Hablaban de que ese era el camino, que esa era la oportunidad. Hace 10 años no pensaban lo mismo. Los mismos oradores. Los mismos oradores. Scioli y Zanini no es lo mismo que Patricia Bullrich. Entonces, seamos dignos de nuestras contradicciones. No puede ser que en un momento defendamos unas ideas que son las mejores para el país y 10 años después otra que no tiene nada que ver con lo que defienden y atacan. En una época el Partido Liberal estuvo con el populismo, yo lo digo ahí. Estuvo con el populismo y hoy saltamos al liberalismo sin ningún tipo de mea culpa, de análisis, siguen siendo los mismos actores. Entonces un partido es un medio para transmitir ideas, proyectos y posibilidades para la gente, o un medio para perpetuarse en el poder algunos actores y no hacer un mea culpa sobre cuáles son las ideas que son mejor para la Argentina. Ahora, ¿por qué en el marco de la discusión por las ideas liberales Milei seduce tanto a los jóvenes y ustedes en el liberalismo no aprovechan una corriente de ese tipo para generar atractivo en los jóvenes y dejan que el partido esté más vinculado en el imaginario popular a lo tradicional, a lo de muchos años atrás, a lo conservador? Sí. Planteo esto como una inquietud periodística, no como una voluntad. Yo digo, si Milei está empujando mucho en los sectores más jóvenes, Sí. ¿por qué ese fenómeno no baja al liberalismo provincial? Porque el liberalismo provincial se contradice, ya te digo, hace 10 años pensaba una cosa, hace 10 años el Partido Liberal desde el 2007 apoyó a Cristina, el 2011 apoyó a Cristina, el 2015 apoyó a Scioli, Zanini, el populismo. Yo nunca estuve en esa postura, siempre traté de ¿por qué pongo soplamientos liberales? Porque a veces uno se siente solo dentro de su liberalismo y tratando de mantener una coherencia y los vientos son contrarios, digamos, y no te permiten avanzar. Y hoy el partido hoy está moderado, digamos. Si comparamos que hace 10 años estaba con el populismo votando y defendiendo esas ideas, hoy el partido está en una posición, yo entiendo, un poco mejor, pero no es lo que yo pretendo para mi partido. Yo quiero que mi partido tenga una identidad mucho más clara que la que tiene, pero también está en un proceso de alianzas de hace muchos años. Estuvo en el Frente de Todos y ahora en Juntos por el Cambio. Yo creo que están llegando los tiempos para el Partido Liberal de buscar una identidad propia y volver a las fuentes y volver a esa identidad que le permitió estar 160 años en la arena política de Corrientes, siendo uno de los partidos con mayor arraigo territorial, y para eso tenemos que dejar de ser tan conservadores y empezar a pensar en el partido y plantearle a la sociedad nuestras ideas, y que sea la sociedad la que elija
estemos o no estemos en una alianza. ¿Pierde oportunidad el Partido Liberal con eso? Digo, me remito a lo que dijo Martín, por ejemplo. El Partido Liberal de Corrientes es el partido más antiguo en el país, es el segundo más partido el más antiguo en el continente, después de los republicanos en los Estados Unidos. Y pierden, digo, la oportunidad de instalar o ser protagonistas de esa idea, y viene gente como, bueno, está bien, Milei es una figura nacional, pero vienen los referentes de Milei y dicen, nosotros somos los liberales y libertarios, pero ustedes están hace más de 150 años. Sí, estamos más de 150 años. En el caso particular, yo tengo una relación con todos los liberales nacionales, digamos, están en mi libro, están las fotos, las actividades que hemos desarrollado juntos. Yo trato de difundir las ideas liberales, más allá del Partido Liberal, digamos, cuando el Partido Liberal estaba en una posición, yo seguía difundiendo, y por eso el libro, porque son artículos que escribí hace más de 11 años y tratando de tener una coherencia. Yo creo que el partido puede ser que esté perdiendo una oportunidad de diferenciarse de cierto conservadurismo que no nos permite identificarnos. En estas alianzas hay 25, 30 partidos, y estando tan arraigada esa alianza no le permite al partido ser diferente, digamos. Yo creo que el partido puede empezar. El Partido Liberal votó muy mal, pero creció en las localidades que fue solo. ¿El Partido Liberal es más conservador que liberal? En los últimos tiempos sí, antes no. Antes el Partido Liberal era sinónimo de liberalismo, era... ¿Cuánto antes? ¿Cuánto es el antes? Y 20 años atrás ya el partido fue perdiendo esa... Yo creo que desde el momento que se inició esta alianza, el partido ha tenido sus idas y vueltas y no nos ha permitido identificarnos y que la gente nos identifique claramente. Es como que los 30 partidos que están ahí son medio lo mismo, todos piensan lo mismo, con matices. Y bueno, vemos en el Partido Autonomista lo que pasó anoche, y es producto de claro, eso analizándolo yo periodísticamente también me da la sensación de que hay una disputa por protagonismos individuales. Puede ser. Yo creo que la discusión merece, cuando vos planteas la discusión desde el terreno de las ideas, merece amplitud. O sea, ¿seguro? Olvidarnos de los nombres y discutir ideas. Yo entiendo que es eso. Lo que nos va a dar identidad al partido no son los nombres, sino las ideas lo que propongan. Los hombres vendrán y mujeres vendrán a llevar adelante esas ideas, pero si nosotros no somos coherentes con lo que pensamos y no las defendemos con coherencia durante muchos años o toda una vida, es muy difícil que la gente te crea. Bueno, Caíto Leconte presenta Soplan Vientos Liberales. ¿Cuándo lo haces, Caíto? Mañana en el auditorio del Diario Litoral. Ajá. 19 horas. 19 horas, y bueno, presento, son artículos que escribí durante 12 años. Un resumen de tu visión en 12 años. Exacto. Y bueno, y cuáles son los problemas que nos afligen. Primer artículo del populismo que escribí en el 2011. Y después, bueno, eso cómo afecta a Corrientes, las injusticias con Corrientes del gobierno nacional, y bueno, toda una secuencia. Y después artículos de coyuntura, como bueno, cuando se trató el aborto, los 40 años de democracia. Mañana 19 horas entonces en el Salón Auditorium del Diario Litoral, la presentación de Soplan Vientos Liberales de Caíto Leconte. Gracias, Caíto, por tu presencia. A ustedes, muy amable. Tere, ¿vamos a la pausa? Sí, señor, a las 11:31 nos vamos a la pausa. Hoy hablamos de si para vos el gobierno de Chaco es responsable en el caso Cecilia. Dentro de un ratito